Hola, hola chicos, vamos a ver segunda forma de modelar. Vimos en el video anterior modelar analíticamente un motor de corriente continua y su sensor, es decir, encontramos su modelo matemático, las ecuaciones que definían el sistema, eh, que es bastante engorroso pero se puede hacer, pero generalmente hay una forma más simple de hacer esto, se llama el escalamiento gráfico o modelamiento gráfico. Primero debemos considerar qué tipo de lazo vamos a trabajar. Nuestro lazo va a ser un lazo retroalimentado típico, en el cual vamos a tener una entrada de referencia, en este caso va a ser escalón. Tenemos nuestro punto de suma de comparación, tenemos nuestra planta GDS, la vamos a llamar, y tenemos una salida cualquiera, IDS, y tenemos obviamente la retroalimentación negativa para hacer la comparación con un sensor. Perfecto. No sé por qué se borró eso. Con otro sensor. Por lo tanto, una vez entendiendo esto, tenemos que entender qué es el escalamiento gráfico. Generalmente uno puede llegar a estos datos. Por ejemplo, tengo un archivo que se llama planta y tengo una gráfica, ya que me dice nivel en centímetros y voltaje. Generalmente no va a ser así, usted va a tener simplemente la curva de salida, y aquí corresponde a un lazo de nivel, esa es la de salida, ¿ya? Un nivel en centímetros y una salida de una entrada en voltaje. Generalmente usted no va a tener la gráfica del voltaje, usted va a saber el voltaje, lo va a medir, qué sé yo. Pero aquí lo puse para efectos prácticos acá. Por lo tanto, podemos ver que es un sistema al parecer de primer orden y al parecer tiene un tiempo muerto. Miren, fíjense, tenemos un retardo ahí. Por lo tanto, yo puedo asumir que la planta, de hecho si yo lo escribo, la planta va a tener una estructura de primer orden con tiempo muerto de este tipo. Una ganancia estática por un retardo exponencial sobre una constante de tiempo por S más 1. Recordemos que la ganancia corresponde a la diferencia del valor de la señal de salida sobre la diferencia de la señal de entrada. Entonces debemos calcular más o menos cuánto vale cada término. Analicemos la señal de entrada, que es el escalón de voltaje. Entonces usted, suponiendo que tiene impresa esta imagen o la tiene aquí en el computador, va a utilizar una regla y va a medir del punto de origen hasta la referencia más cercana mayor al valor de voltaje. Me explico, yo voy a medir con una regla de 0 a 10. Entonces usted toma la reglita, la toma en el origen, tira su línea y por ejemplo en mi caso mi regla me está diciendo que de aquí o sea, aproximadamente, por así decirlo, de aquí a los 10 voltios tengo al parecer unos 13,5, unos 13,6 por ahí centímetros. Estamos midiendo en centímetros. ¿Ya? Entonces si yo tomo aquí la regla, 10, 13,5. Y es justo decir 13,5. 12,5 de hecho. Me había pasado en un dato más. Es 12,5. Ya, perfecto. 12,5. Entonces tenemos el primer dato. Pues perdón, vamos a escribir acá que tenemos que para 10 voltios tenemos 12,5 centímetros aprox. ¿Ya? Entonces, X voltios, que es la entrada, ¿cuántos centímetros son? Y ahora el mismo procedimiento, voy a tirar una medición de 3,0 esta vez y la línea naranja que corresponde a nuestra señal de voltaje entrada. Entonces tiramos la línea de ahí para allá y tenemos aproximadamente 10, son 9,
9,8 por ahí. 9,75. 9,75. 9,75 centímetros le vamos a poner. Entonces, nuestra señal de voltaje de entrada, que va a ser nuestro UDT, por regla de 3, va a ser 9,75 centímetros por 10 voltios sobre 12,5 centímetros. Entonces se van los centímetros con los centímetros y UDT me queda 9,75 por 10 sobre 12,5. Entonces con la calculadora simplemente nos vamos a ir a acá, perdón chicos, con la calculadora nos vamos a ir acá, entonces 9,75 por 10 son dividido 12,5. Y nos dice que debe haber 7,8 aproximadamente voltios. Entonces nuestra UDT es 7,8 voltios. Esta es una señal de entrada. Ahora veamos lo mismo para el nivel. Podemos ver que el nivel de nuestra planta está en centímetros, nos dijeron. Entonces debemos medir directamente entre 0 y el valor máximo, 15 primero, como primera referencia. Entonces yo agrando aquí la imagen, voy a tirar lo mismo la regla. Vamos a tirar la regla. Y lo que nos dice que para 15 centímetros tengo 9,5 centímetros. De hecho, más o menos tengo... Sí, tengo 9,5 centímetros. Entonces, el escalamiento acá, 9,5 centímetros representan 15 centímetros de nuestro nivel. Por lo tanto, ¿cuál es el nivel que yo deseo saber? El que desconozco. El nivel de estabilización que tiene nuestro sistema. Vamos acá de nuevo. Perdón. Y vamos a medir lo mismo ahora entre 0 y el valor de estabilización. Con la medición que yo tengo me está diciendo que el valor de estabilización está en aproximadamente 9,3. 9,25, 9,3. Voy a poner 9,25. Entonces, 9,25 centímetros. Por lo tanto, nuestra señal de salida para este caso va a ser 9,25 por 15, todo eso dividido en 9,5. Y estos son centímetros. Entonces, calculadora, 9,25 por 15 dividido 9,5, 14,6, ya, 14,6 centímetros. Ya, entonces, según la medición acá tenemos 14,6 centímetros. Perfecto, entonces ahora la ganancia la podemos determinar inmediatamente como 14,6 centímetros sobre 7,78 voltios.
nuestra ganancia del sistema, 14.6 dividido 778, 1,9. Vamos a dejarlo aproximado, 1,9. Entonces tenemos nuestra ganancia. Bueno, recordemos que tau y L en el método de primer orden con tiempo muerto nos dice que tau es 1,5 tiempo 2 menos tiempo 1 y L es T2 menos tau. Debemos recordar que T2 debe ser siempre mayor a tau. T1 se daba siempre en el 28.3% de la señal de salida y tiempo 2 se da en el 63.2% de la señal de salida. Le vamos a poner tiempo de estabilización para que tengamos en cuenta que siempre es en el valor de estabilización. Entonces, 28.3%. Entonces debo saber que si nuestro dato era 14.6, ya, el 28.3%, es decir, 14 por 0.283, equivale eso a 4,13. Yo lo vamos a dejar en 4,1 volts. Y para el 62,3, perdón, por, déjalo en paréntesis mejor. 63,2% tenemos, entonces 63.2 por 14.6. Ay, espérense. Falta algo importante, me está llegando. Era 14,6 el valor de estabilización. Ojo, casi me mando un cóndor. Entonces sería 14,6 factor de 28,3. Sería el primer punto crítico de nuestro sistema de primer orden con tiempo muerto. 14.6 por 28,3. Ahora sí. Era 4,1. Iba bien. Me había comido yo. Y entonces para el 62% sería 14,6 por 63,2. Nuestro segundo punto se daría en 14.6 por 63,2 y se da a 9,2 voltios. Aquí son un sistema de modelamiento aproximado, así que debemos considerar que hay ciertos factores de error, pero no es tan grave. Bueno, una vez que tenemos que esto, yo si tomo la hoja, yo tendré la imagen impresa, la tendré en el computador. La verdad yo no puedo decir aquí abiertamente cuántos son 14.6 eh, eh, voltios. O sea, sé que eso debería ser 14.6, pero no sé, por ejemplo, dónde están los 9, deben ser por ahí, ni dónde están eh, los 4,1. Por lo tanto, yo sé que se van a dar dos instancias. Vamos a dibujar dos líneas aquí imaginarias, donde van a cortar en dos puntos. Uno será el tiempo 2 y el tiempo 1. Entonces, vamos a ver en dónde está 4,1. Si yo sé que 15 centímetros, ojo, tenemos acá, yo sé que 15 centímetros son 9,5 centímetros, perdón. Eh, o lo puedo hacer acá. Yo sé que 10 voltios son 12,5 centímetros. Vamos a dejar con esa aproximación. 10 voltios son 12,5 centímetros. ¿Dónde están? Más o menos, por así decirle, los
4,1 volts. Eso va a ser un X1. Entonces, ese punto de distancia va a ser 4,1 voltios por 12,5 centímetros dividido 10. Y eso me va a dar un punto de altura en centímetros que es vital para encontrar el tiempo 1. Entonces hacemos el cálculo y me dice que son 5,125. Voy a redondear aquí 5,1 centímetros. Entonces yo voy a tomar la imagen, que en este caso vuelvo a decir, puede que usted la tenga impresa, que la tenga en el computador, y va a tomar simplemente nuevamente su regla y va a medir dónde están los 5,1. Y los 5,1 es una línea pequeñita, es una línea pequeñita. Yo la voy a marcar acá en Paint. A ver, permiso. 5,1. Déjenme primero que nada. Esa acá. Más o menos ahí. Entonces la voy a dibujar en Paint. Voy a tomar la línea. Vamos aquí. Tomar acá. Ya, según lo que yo medí, los 5,1 están ahí. Por lo tanto, voy a tirar, fíjense que cortan el eje. Si esos son los 5,1 voltios, o sea, por los 4,1 volts, que pertenecen a 5,1 centímetros, este punto de acá que intersecta sería mi tiempo 1. ¿Ya? Perfecto. Tenemos el tiempo 1. Ahora encontremos el tiempo 2. Entonces, volvemos acá y nos dicen que la misma regla de 3, 10 voltios, son 12,5 centímetros. Se desconoce cuántos centímetros son 9,2 voltios. X2. Entonces, este punto de distancia X2 lo vamos a multiplicar 9,2 voltios por 12,5 centímetros sobre 10 voltios. Entonces, 9,2 por 12,5 dividido 10, 11,5 centímetros. Entonces, ese otro punto de distancia, 11,2 centímetros. Lo mismo. Vamos a tomar aquí la imagen y vamos a medir de origen al 11,2. Entonces, voy a marcar un punto donde están los 11,2 centímetros. Entonces vamos acá, según lo que yo mido, va a ser como por acá. Ya. Entonces, según lo medido por acá, ahí está. En ese punto más o menos deberían estar los 9,2 voltios. Entonces, uy, perdón. Ahí sí. Por lo tanto, el tiempo 2 está el tiempo 2. Hoy se me borró el tiempo 1, que el tiempo 1 debe estar ahí. Perfecto.
Entonces ya hicimos el escalamiento, fíjense que aquí tenemos una pendiente, tenemos un triángulo, entonces estamos haciendo la triangulación de los datos para el modelo de primer orden con tiempo muerto. Entonces vamos a tener aquí un tiempo 1 y acá un tiempo 2 en cada elemento que está cortando el eje de salida. Entonces lo primero que hay que hacer, vamos a tomar un punto de referencia y ahora medimos en el eje temporal, vamos a medir de 0 a 100, cuántos centímetros hay de 0 a 100, que son segundos. Entonces según la medición que yo tengo, son 5 centímetros más o menos los 100, de hecho 5,1 centímetros los 100 segundos. Entonces son, perdón, chicos, acá. Entonces, según la medición, 5,1 centímetros son aproximadamente 100 segundos. Por lo tanto, el tiempo 1 debemos medirlo en cuanto a su espacio que hay entre 0 y esa parte donde está cortando el eje. Entonces, lo mismo, tomamos la regla entre 0 y según lo que yo tengo acá, tengo 1,2 más o menos, 1,2 centímetros. Entonces, se da en 1,2 centímetros el tiempo 1. 1,2 centímetros tiempo 1, por lo tanto, tiempo 1 va a ser 1,2 centímetros por 100 segundos sobre 5,1 centímetros. Me va a dar un espacio temporal en ese momento crítico de nuestra función de planta, 1,2 por 100 segundos dividido 5,1, tenemos 23,5 segundos. Entonces 23,5, perdón, 23,5 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para el tiempo 2. Vamos aquí a generar una nueva hoja. Ahí sí. Vamos a eliminar esta. Exacto. Y vamos a... Voy a poner la cuadrícula para que se vea más ordenadito. Un cuadrícula. Ya. Entonces tenemos de nuevamente 5,1 centímetros son 100 segundos. Tiempo 2, el que desconocemos ahora. Lo mismo, vamos a tomar acá la regla, medir entre 0 y el segundo eje que corta la salida. Y tenemos que son exactamente 3,5 centímetros según medición. Entonces, 3,5 centímetros según medición. Por lo tanto, tiempo 2 va a ser 3,5 centímetros por 100 sobre 5,1. Tanto el tiempo 2, 3,5 por 100 dividido 5,1, tenemos 68,6 segundos. Perfecto. Entonces, nuestro tau va a ser 1,5 por tiempo 2, 68,6, menos tiempo 1 que era, y lo vamos a revisar al tiro cuánto era tiempo 1, según lo calculado, 23,5. Entonces, nuestro tau, 68,6 menos 23,5, por 1,5 son 67,65.
Y ya tenemos nuestro tau. El retardo, recordemos que es tiempo 2, 68,6 menos 67,65. Por lo tanto, esto va a ser tenemos un retardo de 0,95 segundos. Nuestra planta, recordemos que la ganancia era 1.9, entonces retardo exponencial de menos 0,95 por S sobre 67.65 S más 1. Entonces vamos a corroborar en el fondo si esta planta corresponde a lo que nos tiene que mostrar otro sistema. Por lo tanto, vamos a abrir Simulink de MATLAB. Vamos a sacar nuestra fuente, que va a ser un escalón que va a simular nuestro fuente de voltaje en este caso, para nuestro estanque, o sea, cualquier cosa que estemos midiendo a nivel, porque no se nos ha especificado bien qué es lo que es. Suponemos que es un estanque que está medido en centímetros. Entonces nuestro escalón, como siempre les digo, tiene que estar funcionando debe partir en 0, a no ser que se indique lo contrario. Determinamos que el valor de voltaje, según los cálculos, era de 778 el que va a entrar. ¿Ya? Tenemos que poner nuestra función de transferencia, que corresponde a la planta. Vamos a correr esto un poco acá. Entonces, la planta. Entonces, 1.9 arriba. Y abajo 67,65. Debemos poner retardo. El retardo, que es 0,95. Y vamos a poner acá entonces un osciloscopio que va a mostrarnos en el fondo la salida, que es el nivel. Vamos a poner también un display que nos va a enviar inmediatamente el valor de cuánto vale eso. Entonces recordemos que el gráfico que se nos entregó de la planta trabaja en 500 segundos. Entonces voy a cerrar el archivo porque ya lo tenemos y tenemos que verlo en 500 segundos. Entonces va a compilar esto. Está un poco lento, pero en el fondo este es el comportamiento de la planta. Mientras compila les voy a mostrar el otro archivo, que es se nos entrega uno de sensor. Aquí sí está un poco exagerado porque esa es la salida de sensor. El sensor nos va a mostrar una salida de voltaje, en este caso un sensor de voltaje de 0 a 10 volts, un clásico, un transmisor de voltaje. Y esta es la referencia de altura o de nivel. En este caso está en milímetros, generalmente trabajan en milímetros los sensores. Pero vamos a ver en el fondo qué es lo que pasa con esto, ¿ya? Tenemos una salida de 14.77, que es lo que nos calcula MATLAB. Nos hemos pasado un par de décimas, pero estamos dentro del rango. De hecho, si queremos ver un error, por ejemplo, podemos ver cuánto porcentaje de error hay entre nuestra cifra y la obtenida. Entonces, si supuestamente era 14,6 lo que teníamos medido en el gráfico, 14.77 nuestra aproximación nos está indicando que tenemos un 0,9%, tenemos un 98,85% de precisión, ¿ya? Si esto lo multiplica usted por 100, 98,85% de precisión.
Entonces es una aproximación bastante armoniosa, por así decirlo. Y la gráfica, que es lo que nos interesa en el fondo, si es la misma gráfica o algo parecido a lo que se nos entregó, y la verdad es bastante parecida a la gráfica. El error, entonces podemos decir que es despreciable en el fondo, aunque menos de un 2%, así que es aceptable trabajar con esta aproximación. Perfecto. Veamos el transmisor. Ya. ¿Dónde está el transmisor? Acá. Entonces nos entregan una señal de 200 milímetros, pero nuestra planta está en centímetros. 200 milímetros son 20 centímetros. Así que vamos a suponer que el valor máximo son 20 centímetros. Pero bueno, vayamos al grano. Vamos a medir en el fondo cuántos volts de salida está teniendo. Entonces, lo mismo, vamos a tener una regla y vamos a medir acá hacia arriba y me dice que tengo 2 centímetros en 20 centímetros. Entonces, 20 voltios sería un transmisor. Entonces, nuestro transmisor nos está diciendo que tenemos 2 centímetros en 20 voltios. ¿Cuántos volts nos entrega máximo nuestro transmisor? Entonces, vamos a medir de 0 acá y tenemos 1 centímetro. Entonces, si tenemos 1 centímetro, hay 1 centímetro para nuestro transmisor. Entonces, le vamos a poner aquí y aquí 1. Por lo tanto, aquí 1 va a ser 20 voltios sobre 2. Tenemos que un transmisor de 10 voltios. Perfecto. Entonces, nuestra ganancia, salida sobre entrada. Entonces, si deben salir 10 voltios, parten 0 y 200 milímetros. 200 milímetros, pues para trabajarlo en centímetros, son 20 centímetros. Ahora, si quiere, puede trabajar con los 200 milímetros. Da lo mismo, trabajemos con los milímetros. Entonces, vamos a trabajar con los milímetros, entonces 10 voltios sobre 200 milímetros. Tenemos que se dan 0,05. Como es un sistema de primer orden sin retardo, vamos a tener algo así. Tau S más 1. ¿Cómo calculo el tau? Bueno, esto se hace, la verdad, de una manera bastante aproximada. Yo voy a medir que hay 400 en la medición. O sea, tomo 400 segundos de la total medición. Entonces vamos a medir esos 400 segundos. O sea, no hay que medirlo en el fondo, sino que hay que tener esa constancia que se midieron en 400 segundos esos 10 voltios. O sea, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que 5 tau se tiene aproximadamente el 99.3% de la señal de salida. Entonces yo puedo decir, perdón, no sé por qué está rayando esta cuestión. Oh, quedó tomado. Oh, quedó tomado esto.
Espera un poco, chicos, no sé qué está pasando con la tableta. Creo que se pifió. Voy a desconectarla un poco. Así se me desconfigura la tableta, que es medio arcaica, entonces tengo a veces errores como esto. Uy, me quedo tomar igual. Entonces vamos a seleccionar acá la... Ahí sí. Se había tonteado esta cuestión. Entonces, yo sé que 5 tau va a ser aproximadamente los 400 segundos. Es decir, yo voy a asumir que son 99,3% de la señal de salida va a estar en los 400 segundos que tiene mi gráfico. Por lo tanto, simplemente tau, ¿no? Tau va a ser 400 segundos sobre 5. Y eso son 20. Por lo tanto, mi sensor HDS va a ser simplemente 0,0520S más 1. Entonces, si esa es nuestra relación, no sé si esto está... Vamos a ir eliminando acá. Y la vista en cuadrículas. Ya tengo dos datos importantes. Entonces, el primer dato que es GDS es 1.9 elevado a menos 0.95 S 6765S más 1 y HDS 005 60 perdón, 20 más 1. Entonces, si vemos el comportamiento en lazo cerrado de nuestro sistema, cómo debería comportarse nuestro sistema en lazo cerrado, debemos agregar nuestro bloque ahora de salida, por así decirlo, que va a estar acá, con nuestra retroalimentación negativa y el sensor. Y el sensor eh, nos va a indicar ahora cierta relación porque ahora podemos escalar la salida. ¿Ya? Vamos a poder escalar la salida. Por lo tanto, nuestra salida va a estar acá puesta. Vamos aquí a rotar el bloque. Vamos a poner el sensor, el bloque que simula el sensor. Vamos a poner acá los 0.05. Y acá teníamos 20. Con estos pequeños cambios, al modelar el sistema, me indica que vamos a tener 13,5 centímetros de salida de nivel y la gráfica va a cambiar levemente. ¿Ya? Esa es la gráfica que cambia levemente el sistema. Como podemos ir agrandando un poco, podemos ver que el retardo, de hecho, pasa algo interesante cuando uno aproxima, ese es nuestro retardo. El retardo, cuando uno cierra el lazo, se elimina de alguna manera, se reduce. Era 0,95 aproximadamente, ahora tenemos casi en 0,5, casi en la mitad. ¿Por qué pasa por esto? Debemos considerar que el retardo, ¿ya? El retardo no es efectivamente que es un retardo, es decir, que la máquina aprendió después del tiempo. El retardo representa la salida de inercia. Es decir, yo tengo que pensar que mi sistema era algo de este tipo, de primer orden que era de un mayor orden, enésimo orden, no sé cuál va a ser el orden, y esta salida de inercia, cuánto demora en salir, se representa como retardo. Es decir,
cuando yo le mostré la imagen de la planta, no es que hubiera habido un retardo exactamente, sino que había una salida de inercia imperceptible para nuestro ojo, que nosotros la asumimos como retardo. Por eso que cuando uno retroalimenta el lazo, también la salida de inercia, es decir, ese retardo entre comillas, se va reduciendo. ¿Ya? Ahora debemos sintonizar esta planta. No nos han dado ninguna especificación de cómo sintonizar la planta. Vamos a llegar de la misma manera a los 4.6 los 14.6 centímetros de salida, pero tenemos que analizar el lazo retroalimentado. Yo voy a decir, perdón, GDS, HDS. Bueno, aquí están los bloques clásicos de nuestro lazo. Tenemos nuestra salida. UDS. Entonces, la función de transferencia, esto ya archiconocido, salida sobre entrada, GDS por HDS, 1 más GDS HDS. Bueno, yo voy a trabajar con el segundo sistema de Ziegler-Nichols, entonces vamos a hacer una pequeña modificación a esto. Recordemos, hoy de nuevo me quedo tomando esta cuestión. No sé por qué queda tomada esta cuestión. Como que queda tomada esta cuestión a veces. Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación. Acá le vamos a poner una ganancia crítica. Entonces va a cambiar acá KDS. Perdón, y me equivoqué en una tontera bastante grande. Perdón, chiquillos. Vamos a tener la entrada UDS más menos la ganancia crítica, la planta, salida, HDS. Por lo tanto, ahora sí, salida sobre entrada, ganancia crítica por planta, 1 más planta por ganancia crítica por sensor. Y ahora sí, ahora está bien. Llevando datos, vamos a poner una ganancia crítica por 1.9 elevado a menos 0.95 S sobre 67,65 S más 1. ¿Ya? Y abajo vamos a tener 1 más 1,9 KC elevado a menos 0.95 S. Perdón, el S está arriba. 67,65 S más 1. Por el sensor 0,0520 S más 1. El tema es que, bueno, nos va a quedar una exponencial abajo y esta exponencial contiene una S. Y recordemos que para el análisis de Ziegler-Nichols necesitábamos en el fondo ocupar em, el criterio de Routh-Hurwitz, ¿ya? Para encontrar los valores de la ganancia crítica. Entonces vamos a tener un pequeño inconveniente en esto. Ay, pues no sé por qué se me marcó eso. Voy a tener un pequeño inconveniente en eso, ya que nos va a quedar un elemento exponencial acá. Entonces hay lo que se llama la aproximación de Pade o la aproximación de Maclaurin. ¿Qué son estas aproximaciones? Son aproximaciones polinómicas que representan un error en particular. Y este error es el error de aproximación, ¿ya? En el cual
yo puedo indicar cuánto vale más o menos error como un polinomio, ¿ya? Em, Voy a explicar dos aproximaciones que son las más eh, conocidas, por así decirlo, ¿ya? ¿Ya? Para que tengan en claro más o menos qué es lo que me refiero. Y con ello vamos a empezar a modificar. Ahora, son aproximaciones, sí. No son algo exacto, no es algo real, no es algo que yo pueda decir es así. Pero sí me sirve mucho para trabajar. Entonces, vamos a ir con la aproximación eh, vamos a ir con la aproximación de Paddy y de McLaurin. Entonces vamos con la aproximación de Paddy. Bueno, la aproximación de Paddy me dice lo siguiente. Vamos a elegir aquí el, el cursor. La aproximación de Paddy nos dice que, bueno, de nuevo, otra vez se me quedó tomado, no sé por qué. Ya, ahora sí. Ya. Para ello, voy a tener lo siguiente. Va a ser uno menos L por S dividido 2 sobre 1 factorial. ¿Ya? Luego más L por S sobre 2 al cuadrado sobre 2 factorial. Menos. Oh, no sé qué pasó, se me... Ah, ahí por fin, menos mal. Menos mal, pensé que habíamos jodido. Bueno, ls sobre 2 al cuadrado sobre 2 factorial. Luego menos, no sé por qué se me borra. Ya, sobre 2 factorial. Oh, qué pesada esta cuestión. Sobre 1 factorial. Luego ls sobre 2 elevado al cubo sobre 3 factorial. Más, y esto usted puede llegar hasta el infinito, usted puede ocupar todos los términos que usted necesite, todos los que usted quiera. L sobre S sobre 2 elevado a n factorial. N factorial. Lo que va pasando es que son intercalados, primero positivo, negativo, negativo y así. ¿Ya? Abajo, porque esto es un polinomio, una división polinómica es lo mismo, pero abajo todos los términos son positivos. Entonces usted va a escribir lo mismo acá. Más 2 al cubo 3 factorial más ls dividido 2 n factorial. Y está la otra, que es la aproximación de McLaurin, la que a mí por lo menos me gusta más. Que la aproximación de McLaurin me dice que, bueno, y esta es una aproximación, recordemos, va a ser 1 más L por S sobre 1 factorial más L cuadrado por S cuadrado sobre 2 factorial. Y arriba solamente 1. Y así vamos a tener L por N S elevado a N sobre N factorial. Entonces yo voy a ocupar solamente los dos primeros términos. Entonces, si nuestro retardo es 0,95, va a ser, entonces, según la aproximación de McLaurin, 0,95 por S. Y quedó tomada esta cuestión de nuevo, no sé por qué queda tomada esta cuestión. Hoy no sé por qué este computador del trabajo es malísimo.
qué esta cuestión en el trabajo siempre da tanto problema. Ya, disculpen chiquillos, estoy rabiando acá con el computador. Ya, ahora sí. Entonces 0,95S va a ser, según la aproximación de Maclaurin, 1 más 0,95S más 0,95 al cuadrado por S cuadrado dividido 2. Todo eso arriba 1. Entonces voy a borrar la aproximación de Bade, porque nos interesa ver la que estamos trabajando, la de Maclaurin. Por lo tanto, la aproximación de Maclaurin. Entonces vamos a tener 0,95 al cuadrado dividido 2, 0,45125. Entonces el retardo va a ser 0,95S más 0,4125, si no recuerdo, ese cuadrado, más 1 sobre 1. Entonces eso sería aproximadamente e elevado a menos 0,95S. Ya, vamos a ver si eso es cierto, si es veraz, si es eh, si es correcto, por así decirlo. Es 45,125. Me falta un 5 ahí. Bueno, entonces vamos a copiar lo que está aquí arriba. No nos interesa el punto suma. Esta va a ser la que represente el retardo. Entonces, con esto yo inmediatamente voy a aproximar el retardo. Entonces, si esta aproxima el retardo por la aproximación de Maclaurin, 1, y abajo 0,45, 125, 0,95 y 1. Ay, no quiero ponerse el 9. Y ahí 1. Entonces vamos a ver que efectivamente esa es la aproximación de Maclaurin. Entonces vamos a darle play. Una está sobre la otra, fíjense, no se puede ni siquiera diferenciar una de la otra, pero están las dos curvas. Ya vamos a tomar aquí esto, vamos a agrandar acá. Vamos a hacerle un zoom acá. Y fíjense, en azul está la de McLaurin, fíjense que tiene una salida de inercia, y en amarillo está un retardo. Y eso es lo que hemos conseguido con la aproximación de McLaurin. ¿Por qué les muestro todo esto? ¿Ya? Ustedes pueden decir por qué les estoy mostrando algo tan eh, largo, por así decirlo, latero, qué sé yo. Que con la aproximación de McLaurin puedo sacar ya este retardo exponencial de una vez por todas, que estaban puro molestándome entonces. Entonces lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner en nuestra ecuación. Entonces vamos a reescribir todo. Entonces vamos a tener I de S sobre U de S. Vamos a hacer 1.9 kc. Ya sabemos cuánto es el retardo de McLaurin. Bueno, es 1, esto se multiplica por 1, entonces abajo va a tener 67,
65S más 1. Y el retardo de Maclaurin C4512 cuadrado 0,95S más 1. Abajo. El 1 lo voy a, lo tenemos acá. 1 más. Y nos queda lo mismo que arriba. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 1,9. Y voy a multiplicar el 1,9 por 0,5. A ver cuánto es eso. Perdón, 0,05. Entonces 0,05 por 1,9. 0,095. Ya. 0,095 por KC además. Entonces es 0,095 KC dividido, y saco al tiro el exponencial porque el exponencial lo pasé por la Maclaurin. Por lo tanto esto es 67, 65 S más 1, 0, 4, 5, 1, 2, 5, perdón. La coma. Vamos a borrar aquí. Ay, wea. Entonces, acá tenemos, perdón, 0145S cuadrado. No sé por qué se me queda pegado, no sé por qué. Este computador no es como el notebook, chiquillos. Disculpen aquí que me mande tantos condoros así como de este tipo, pero aquí en la pega. Ahora que estoy relativamente sin trabajo, no hay tanto aquí que hacer. Estoy aprovechando el tiempo de, en vez de no estar haciendo nada, hacerle esta pequeña ayudantía que les quede. Oh, este computador, Dios mío. Bueno, hay que tener paciencia nomás. 0,95 S más 1, perdón, 20 S más 1, que era lo del sensor, y lo del sensor acá. Entonces, bueno, este 1 entonces va a ir con lo que está acá. Entonces me va a quedar una ecuación o una función de transferencia más o menos de este tipo, IDS UDS. Arriba me va a quedar 1,9 KC por 20S más 1. Y abajo nos va a quedar 67,65S más 1. 0,45125S cuadrado más 0,95S más 1, 20S más 1 más 0,095KC. Y esa es la ecuación o el polinomio característico del sistema. Entonces vamos a crear otra hojita. Vamos a eliminar todos los datos. Vamos a ver la hojita en A3, que me gusta ese formato. Listo. Entonces, esa ecuación, que es la que tenemos acá, que es el polinomio característico del sistema este enlazo cerrado, 67, 65 S más 1 por 0, 4, 5, 1, 2, 5 S cuadrado más 0,95 S más 1 por 20 S más 1 más 0,095 KC igual a 0. Eso tiene que cumplir esa condición.
Entonces vamos a hacer la matriz de root, pero tenemos que pasar este polinomio, debemos tener este polinomio, entonces vamos a tener que darnos el tiempo de ir multiplicando todo, entonces vamos a darle esta pequeña pajita, por así decirlo, esto porque va a ser más o menos largo, entonces 67 por 60 67,65 por todo esto, entonces vamos, 67,65 por 0,45125. 30,53, voy a ir redondeando al tiro para no estar, eh, perdón, eh, escribiendo todos los decimales. Cubo, porque S por S cuadrado, cubo. 67,65 más 0, o sea, por 0,95. Entonces, 0,95 por 67,65, 64,3. Bueno, perdón, no voy a poner 3,27. 64,27. 64,27 S, S, perdón, S cuadrado. 67,65 por 1, 67 por 1 S, más 1, y ese 1 lo vamos a sumar todo acá, 125 más 0,95 S más 1. Todo esto es 20 por 20S más 1, y a ese resultado además 0,95 KC, hay que sumarle, y todo esto igual a 0. Reducimos términos semejantes. Bueno, se me olvidó poner aquí el S cuadrado. Entonces 30,53 cubo queda solito acá. Perdón, 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 perdón. Entonces nos queda 30,53 S cubo más 64,27 más 0,45. Voy a despreciar todo lo que está acá. Entonces 64,27 más 0,45. 64,69 S cuadrado. Entonces eliminamos esos. 67,65 más 0,95. Más 0,95. 68,6 S más 1. Todo esto por 20S más 1 más 0,095 KC igual 0. Multipliquemos ahora por 20. Entonces 20 por 30, 53. 20 por 30, 53. 616. Esa es la cuarta. Más 30, 53. Ese cubo. Ahora 64, 69 por 20. 1293,8. 8 S cubos más 64, 69 S cuadrado y 68,66 por 20. 66 por 20. 1372 S cuadrado. 68,6 por 1, 1 S. 1 por 20S, 20S. Más 1 por 1, 1 más 0,095 KC. Igual todo eso tiene que ser igual a 0. Acá, 0. Vamos a poner ahí. Bueno, encontramos la ecuación característica del sistema. 610,6 es la cuarta. Sumamos los dos términos.
3053 más 1293,8 son 1324,33. Ese cubo. Ahora sumamos estos dos términos, 64, 69, 64, 69 más 1372, 1436,69. Sumamos estos dos términos, sería 86, perdón, 88,6S más 1, y esto lo vamos a dejar en paréntesis, 0,095 KC. Todo esto es mayor a 0. Por fin hemos dado con la ecuación característica de nuestro sistema. Debemos recordar que aproximamos el error de retardo, por así decirlo, por la aproximación de Maclaurin. Pudimos haber ocupado la de Pade, la que usted hubiera querido. Yo ocupé la de Maclaurin, me gusta trabajar con esa aproximación. Entonces tenemos la siguiente estructura. Vamos a ver entonces cómo se comporta esto. Vemos aquí 610,6, saltamos un espacio, tenemos 1436,69, saltamos un espacio, tenemos 1 más 0,095 KC. Abajo en el término cúbico tenemos 1324,33. Saltamos un espacio, tenemos 88,6. Saltamos un espacio acá y vemos que no hay nada, entonces 0. Vamos a tener tres filas. A diferencia del cúbico, que es la de tercer orden que teníamos anteriormente, estas sí son filas que nos interesan, por así decirlo, resolver, ya que nos van a entregar los comportamientos de estabilidad del sistema. Recordemos que siempre esta columna vector, la de acá, la que nos indica la estabilidad, y la otra son probablemente el comportamiento de polos. Entonces se nos extiende el análisis, ¿ya? Bueno, yo ya he explicado cómo se hace este procedimiento, lo vimos en el caso anterior, pero podemos ver que está siendo largo, por decirlo menos, ¿ya? Hay una forma manual si usted la quiere considerar. Y, perdón, perdón. En la cual nosotros vamos a poner la ganancia crítica y vamos a ver el comportamiento de la ganancia crítica hasta que oscile en un punto. Entonces vamos a poner la ganancia crítica. Están haciendo el análisis muy grande, entonces vamos a poner un valor de 20, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa con el análisis. Nos da 101. Y ver la respuesta. Es muy pequeñita. 200. Empieza a oscilar. 2000. El sistema ya es inestable, por lo tanto debe ser menos de 2000. Pongamos 1000. Inestable. Entonces debe ser menos de 1000. Vamos a poner 500.
Y miren, esto ya nos está pareciendo a lo que nosotros buscamos. Vamos a ponerle entonces 650. Vamos a ponerle un dato por ahí. Y hemos encontrado lo que necesitábamos. El famoso críticamente amortiguado. Lo podemos hacer igual acá con el análisis de esto, pero veamos que la matriz de Root no va a ser muy extensa, el análisis es muy largo, si quiere usted lo puede hacer con el mismo procedimiento que hacíamos siempre, encontramos cuáles son las inecuaciones que van a definir esto y ahí encontramos cuál iba a ser nuestra ganancia crítica y con eso otra vez encontramos cuánto valía nuestro periodo crítico del tema. Por una cuestión de pega, porque estoy se me va a caer la hora de almuerzo ya. Empecé un poquito antes de la hora de almuerzo, de hecho. Eh, Vamos a hacerlo así de vía manual, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con la ganancia crítica de 650. Está el tema oscilando bastante fuerte, por así decirlo. Vamos a eliminarse un poquito de tiempo. Vamos a poner 50 segundos para mostrar cómo se está viendo esto. Y ahí está nuestra oscilación. Entonces vamos a activar las reglas. Perfectamente. Entonces aquí tenemos una oscilación y ahí se acaba la oscilación. Entonces vamos a tomar el periodo de oscilación. Vamos a poner un poquito, vamos a poner 100. Ahí sí. Y bueno, entonces vamos a tomar aquí el puntero 1 y lo vamos a correr. Perdón. Entonces vamos aquí a tomar el puntero y lo vamos a llevar acá. Vamos a llevar el puntero acá. Justo ahí por ahí por la mitad. Y aquí tengo un periodo de una onda. Ese periodo nos dice que estamos entre los 23 y los 53,053. ¿Ya? Entonces ahí podemos hacer matemáticamente cuánto es el periodo 53,043 menos 23,997. Entonces, en este caso, la oscilación se hace en 29,06, vamos a poner 29,1 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, hemos encontrado dos datos al ojo. ¿Ya? Es una forma de hacerlo. Eh, Vamos acá. Entonces, para no hacer la matriz de root, lo hicimos de forma manual. Eh, Vuelvo a decir, si usted quiere hacer la matriz de root, no hay ningún inconveniente, pero se da cuenta que el análisis se va complejizando y la idea es que esto lo hagamos rápido, que no estemos, en el fondo pegados un día entero en esto. Por lo tanto, tenemos dos casos. Encontramos una ganancia crítica de 650 y un periodo crítico de 29,1 segundos. KP, en el caso de un PID, en el segundo método Ziegler-Nichols nos dice que es 0,65 veces la ganancia crítica. Por lo tanto, la ganancia proporcional sería 0,65 por 650, 422,5. Entonces, la ganancia proporcional 422,5. El tiempo integral es el tiempo crítico dividido 2, por lo tanto el tiempo integral nos queda como 29,1 dividido 2. Esto va a ser 14,55. Entonces tenemos 14,55 segundos. Y el tiempo derivativo es eh, tiempo derivativo es tiempo crítico dividido 8. Entonces tiempo derivativo va a ser 29,1 dividido 8.
364, vamos a 3,64 vamos a poner, vamos ahí a aproximar inmediatamente. Por lo tanto, constante integral era Kp 422,5 sobre los 14,55, que es el tiempo integral. La constante integral nos queda de un valor de 422.5 dividido 14.5, 55. 29,04. Entonces tenemos una constante integral de 29,04 y la constante derivativa es el tiempo, perdón, es la constante proporcional, que en este caso 422,5 por el tiempo derivativo 364. Entonces la constante derivativa es 422.5 por 364. 1537,9. Eso lo voy a redondear, 1500,38. Entonces la estructura de nuestro controlador proporciona la integral derivativa va a ser 1538 s cuadrado más 422,5 s más 364 s. Vamos a hacer perdón, 2904. 2904. Escribí el tiempo, era la ganancia integral es 2904. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer el control proporcional integral derivativo. Lo vamos a hacer sin filtro como la vez pasada, como en el mismo ejemplo anterior. Entonces vamos aquí a copiar esto, entonces lo vamos a eliminar. Entonces vamos a tener una constante proporcional 422.5 corresponde a la ganancia proporcional. La ganancia integral 29.04. Como integral obviamente debemos poner un integrador. Aquí tenemos un integrador. Tenemos un integrador. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Vamos a arreglar acá esto para acá. Bueno, y la constante proporcional acá siempre van en paralelo. La constante derivativa que era 1538. Entonces vamos a sacar un bloque derivativo. Y la ganancia derivativa que era 1538. Entonces 1538, que es la ganancia derivativa. Y obviamente las tres ganancias se suman, entran a un sumador. Entonces vamos a dar un sumador triple, un punto suma triple. Entonces vamos a poner el punto suma triple. Tenemos el punto suma triple. Vamos a correr de nuevo esto más acá. Esto para allá. Y esto para allá. Listo. Vamos a ver. Ya, las ganancias son muy grandes, sintonizan. Ya. Vamos a poner acá. Y estamos. Sintonizan, pero para un valor de estanque que desconocemos. Ya. El nivel de estanque al cual está sintonizando y tenemos un valor negativo. No puede pasar eso. Es muy
grande eso. Entonces, hay una forma de ir mejorando esto. ¿Cómo se hace cuando pasan esas sobreoscilaciones muy grandes? Es ir dividiendo cada ganancia por el mismo número. Es decir, vamos a ir, por ejemplo, a dividir por 2. Vamos a dividir por acá por 2. Vamos a dividir por 2. Entonces, si dividimos todo por 2, vamos dejando una proporción de la ganancia del mismo controlador. Y vamos a ir mejorando un poquito la respuesta. Fíjense. Está en milímetros. Ahora estamos trabajando en milímetros porque el sensor mide en milímetros. Son 1441 milímetros. Y estamos acercándonos a los que eran los 14,6 centímetros, que son 146 milímetros. Eh, y fíjense eso. Ahora, es la ganancia derivativa la que nos está generando esto por el error de la aproximación. De hecho, si yo sacara, por ejemplo, desconectara la ganancia derivativa, me vuelve inestable el sistema. ¿Ya? De hecho, si sacara esto, si simplemente tuviera algo así, me vuelve a quedar inestable. Por lo tanto, la idea es que incluyamos la ganancia derivativa. Siempre estará incluida. Bueno, entonces si no vimos que eran muy grandes los resultados, vamos a seguir sacando proporciones. Por ejemplo, vamos a dividir por 8 esto. Vamos a dividir por 8 esto. Para que hayan proporciones de la sintonización. Tenemos 62,05 centímetros. Aún así tenemos esta sobreoscilación que es muy grande, muy absurda, por así decirlo. Eh, el tema es que al ir reduciendo los datos, eh, nos vamos aumentando la sobreoscilación y todo el tema. Entonces aumentamos también el tiempo de asentamiento y todo. ¿Ve? ¿Se fija? Entonces no tampoco es muy bueno ir dividiendo todos los datos. Fíjese la respuesta que está sumamente fea, por así decirlo. No es relativamente la deseada. ¿Ya? Podemos ir reduciendo esto en fondo si queremos que el error, el que nos aumenta el error es la ganancia proporcional. ¿Qué pasa si la divido en 6? Eh, Se me dispara esto, se me queda inestable, porque es la ganancia proporcional la que nos mantiene eh, relativamente sintonizado. Esto nos mantiene con el arreglo. ¿Ya? Todo esto se debe al transport delay. ¿Ya? Eh, Ahora, estas son aproximaciones matemáticas, ya chiquillos. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo en vez de tener esta respuesta, aparte de tener esta respuesta, vamos a correr esto acá, le metemos una perturbación? Veamos si en el fondo tenemos 195,8 milímetros, que igual está llegando a un valor de estabilidad más o menos cercano, pero que oscila en el tiempo, que no es muy óptimo. Pero veamos si nuestro controlador es capaz de amortiguar una perturbación. Perdón. La perturbación también va a ser de voltaje, por ejemplo. Una perturbación de valor 10, por ejemplo. Y la vamos a poner en el segundo 15. Vamos a dar en el segundo 15.
Generalmente cuando pasa esto con estos modelos es porque los errores generan muchos estragos, por lo tanto estos errores son generalmente por la aproximación del retardo. Y eso generalmente genera muchos problemas a la, a la hora de sintonizar, ¿ya? Entonces hay una manera simple, y esto es lo que se enseña con el método modelo, y esto es lo que busca el método modelo, que el método modelo, perdón, el método modelo trabaja solamente con controles proporcionales integrales, pero que carecería de la ventaja de rechazar perturbaciones. Ahora, si vimos que este controlador tampoco tenía un buen trabajo en rechazar la perturbación, pero si somos capaces de eliminar esto con el método modelo, vamos a poder encontrar una forma de rechazar eh, esta aproximación de error, ya que el método modelo trabaja con la expresión canónica del error de aproximación de retardo. Bueno chicos, espero que hayan visto el segundo método de modelación. Vimos que sintonizaba, pero no era óptima la sintonización. Si quieren llegar a los resultados óptimos de la sintonización, pueden aquí ahondar lo que les estaba mostrando un poco más acá, que en el fondo sería completar la matriz de root que tenemos acá y empezar a ahondar en ese temita, ¿ya? Ahí podrían encontrar una mejor estabilización. Los dejo chiquillos en libertad de acción. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.